Chavales, antes de empezar con el resumen noticia de última hora, tras el estrepitoso fracaso en taquilla de Kraven el Cazador, la mesa directiva de Sony Pictures llegó a la conclusión de que la mejor decisión es vender los derechos de Spider-Man a Disney, por lo que oficialmente el Trepamuros es 100% propiedad de Marvel Studios. ¡Es broma! ¡Feliz Día de los Inocentes, puercos! ¿Y dijeron que Sony en verdad iba a vender su mina de oro más grande? ¡Ah! ¿Sí? Pues ahora me desuscribo por pendejo. ¡Ay, cómo vas, bro! Es momento de resumir el episodio 7 de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre Xialing mudándose a Estados Unidos para escapar de la tiranía de su papá el mandarín, solo que al jamás volverse a saber nada sobre ella, su hermano Shang-Chi se alió con Kate el amor de mi vida Bishop para ir en su rescate, camino durante el cual se encontraron con un escuincle llamado Yun-Fan, quien les dijo que un ser sobrenatural conocido como The Hood acostumbra secuestrar inocentes en su tren fantasma, así que nuestros protas se apretaron los calzones y se treparon al tren hasta llegar al templo de The Hood, donde por un lado mi amada estaba a punto de ser hipnotizada por el infeliz de Sonny Burch, y por el otro resulta que todo este tiempo The Hood era la hermana de Shang-Chi Xialing, así que el escuincle tuvo la brillante idea de tocar la campana del tren, campanadas las cuales liberaron de su trance a todos a bordo, entre ellos mi amada, quien rápidamente roció de plomo a Xialing para salvar a Shang, pero quien no se salvó fue Uatu debido a que su especie vigilante ya está hasta la madre de sus intervenciones. El capítulo 6, titulado ¿Qué pasaría si el vigilante Uatu desapareciera?, está ambientado en la misma ramificación del primer episodio de la temporada 2, titulado ¿Qué pasaría si Nebula se uniera a los Nova Corps?, donde tras esta pitufa liberar a Xandar de la comandante Rill, ahora resulta que el planeta fue invadido por el calamar gigante conocido como el campeón de Hydra. Pero en eso... ¡Oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! Aparece en su rescate la nueva alineación de los Guardianes del Multiverso conformados por Capitán Carter, Kaori, la hija de Howard el Pato y Darcy Verdi ya como toda una adulta candente, y la mutante miembro de los X-Men Tormenta, quien gracias al audio descriptivo sabemos que no está empuñando el Mjolnir sino más bien el Stormcaster, martillo el cual en los cómics fue creado por Loki cuando Storm perdió sus poderes, ya que quería manipularla a su favor pero más tarde le salió el tiro por la culata. ¡No seré nunca más tu esclava! Así que los Guardianes del Multiverso, que más bien vendrían siendo la A-Force ya que son puras minitas, unen fuerzas para entrar por un ojo del calamar y salir por el otro perforándole todito el cerebro. El problema es que mientras festejaban la victoria, caen frente a ellas 3 fragmentos del observatorio del vigilante Uatu, por lo que inmediatamente llegan a la conclusión de que el calvo está en problemas y necesita su ayuda. Y vaya que tienen razón, ya que en esta ocasión la intro es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Ahora ya no escuchamos la voz de Uatu diciendo que una pequeña decisión puede crear todo un nuevo universo, sino la del líder de los vigilantes Eminence contándonos que la mayor intervención de Uatu fue cuando reclutó a la capitana Carter para proteger el multiverso, y por ello ahora está aprisionado en una ciudadela donde es vigilado tanto por él como por otros 2 vigilantes llamados Executioner e Incarnate. Así que de regreso con nuestras protas, ya montadas en su nave mientras se dirigen en rescate del calvo, Kaori y Verdi aprovechan en echarse un futbolito el cual tiene como jugadores a personajes de Marvel como Wolverine, Doctor Doom, Thanos, Galactus, Magneto, la Bruja Escarlata, Mystique, Beta Ray Bill, Ultron, Kang el Conquistador, Sue Storm, Hela, Baron Zemo, Capitán América, Iron Fist, Iron Man, la mutante Rogue y Red Skull. ¡Es esférica! ¡Esférica! Mientras que la Capitana y Tormenta por su parte usan los fragmentos para trazar un mapa hacia la quinta dimensión, a la cual en los cómics se le conoce como Tierra 6212, y es una dimensión con tecnología sumamente avanzada, pero en el caso del UCM es un alto plano de la existencia, razón por la cual el viaje se vuelve sumamente complicado y la nave necesita unas cuantas mejoras, así que Verdi saca sus instintos mecánicos y recurre a la silla del tiempo de Kang el Conquistador para darle más potencia a través de uno de los 3 cristales. Saludos especiales a Jonathan Majors en prisión. A ver si todavía te puedes reír con unos cuantos tiros en tu espantosa cara. El problema es que como el cristal termina hecho añicos, Tormenta usa el segundo cristal para hacer un llamado a los dioses para que a través de su magia blanca y negra le permitan viajar entre universos, pero nuevamente el cristal termina hecho añicos, así que ahora solo les queda un cristal para ir en rescate de Uatu o de lo contrario adiós calvo, por lo cual Kaori propone una brillante pero muy arriesgada idea, la cual consiste en pedir la ayuda del único ser que ha logrado entrar con éxito a la quinta dimensión, y este es nada más y nada menos que Ultron del infinito, pero no es necesario recurrir al original visto en la primera temporada, sino alguna de sus variantes será más que suficiente, quien a pesar de ser la amenaza más grande que el multiverso ha visto, Tormenta propone que si las cosas se salen
de control, solo bastaría con usar una carga de reseteo de la TVA para solucionar el problema, usar los dispositivos capaces de borrar ramificaciones enteras. ¡Qué sensacional producto! Pero esperen, porque dato curioso, mientras van en búsqueda de Ultron, la capitana se deprime al recordar todos los héroes que ha visto caer durante su travesía multiversal, y seguido de ello vemos una foto de los guardianes del multiverso conocidos como Gamora del episodio de Sakaar, Black Widow del episodio de Hydra Stomper, Party Thor y T'Challa Star-Lord, lo cual da a entender que todos estos brutos están bien fríos, y digo esto porque inmediatamente la capitana toma el último fragmento, se trepa a una cápsula sin dar aviso al resto del equipo, y se dirige en búsqueda de la variante ideal de Ultron del infinito, cerdo el cual, después de haber robado las gemas de Thanos, adherirlas a su armadura, crear un super ejército de androides, treparse a su nave esfera y destruir todo rastro de vida del universo, empezando por Asgard y Sakaar hasta solo quedar él solo. Capitán Carter se manifiesta detrás de él para reclutarlo en la iniciativa Guardianes del Multiverso, pero en eso, ¡pum!, al el resto de minitas ir en su apoyo, descubren su escudo más roto que las esperanzas de Pep Guardiola de levantar al City frente a los pies de Ultron, así que sin pensarlo lo atacan con todo lo que tienen, pero este las inmoviliza con la gema del tiempo para decirles que él no tuvo nada que ver, sino fue el vigilante Eminence quien la secuestró, lo cual lo hizo llegar a la conclusión de que sus ideales estuvieron mal desde un principio, ya que creyó que destruir todo rastro de vida crearía paz en el universo, pero un universo vacío realmente no significa paz, ya que así como debe existir tristeza para que exista felicidad y odio para que exista amor, también debe existir conflicto para que exista paz. Creo que lo que dijiste fue hermoso. Así que el pelotudo les muestra tener el tercer cristal en sus manos, el cual lo destruye, pero no para cargarse la misión, sino para fusionarse con él y de esa manera ya no solo ser infinito sino multiversal, por lo que ahora que literalmente puede verlo todo y prácticamente ser una entidad cósmica, se sienta en la silla de la capitana y aumenta su aura al 1000% para darle la potencia necesaria para viajar a la quinta dimensión, momento en el cual Kaori le pregunta que si ahora que puede verlo todo, entonces sabe exactamente qué va a pasar, a lo cual Ultron le responde que no, ya que solo puede ver todo en tiempo presente pero no en tiempo futuro, pero al menos eso significa que entonces los vigilantes tampoco pueden, lo cual les da una ventaja ya que no los verán venir, episodio el cual termina con un texto que dice continuará. ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Es perfecto! Pero esperen, porque dato curioso, tras Doctor Doom crear el planeta Barwell en el cómic Secret Wars, usa fragmentos de muchas tierras del multiverso unidos en un solo planeta. Uno de estos fragmentos se llamaba Arcadia, el cual estaba compuesto de puras minitas, o sea, algo similar a la isla Temikira de DC, quienes formaron a su propia versión de los Avengers llamada A-Force, conformada por She-Hulk, Capitán Marvel, Medusa y Singularity, entre otras, equipo del cual ya tuvimos una referencia en la escena de las mujeres empoderadas de Avengers Endgame, por lo que este episodio podría considerarse la segunda referencia a la A-Force. Y ojo, no sé ustedes, pero yo no le decía que no a Birdie. Tiene algo que... Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Jefferson Manchado, Perdixon, Frances Ville, Dil, Mora59, Camilo Quintana, Batista que dice: Killers, llevo años esperando tu saludo. Me vale. Me vale. Mucha Me pus. vale. Y Estefano que dice: Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. Llegas tarde. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos la próxima.